Una hoja de papel, que estaba sobre una escribanía junto a otras hojas iguales a ella, se encontró un buen día completamente manchada por unos signos. Una pluma, bañada en una negrísima tinta, había escrito en ella multitud de palabras. «¿No podías ahorrarme esta humillación?», dijo enojada la hoja de papel a la tinta. «Me has ensuciado con tu negro infernal, me has arruinado para siempre». «Espera», le respondió la tinta, «yo no te he ensuciado, te he revestido de palabras. Desde ahora, ya no eres una hoja de papel, sino un mensaje. Custodias el pensamiento del hombre, te has vuelto un instrumento precioso». En efecto, poco después, ordenando la escribanía, alguien vio aquellas hojas esparcidas y las juntó para arrojarlas al fuego. Pero de pronto advirtió la hoja sucia de tinta y entonces tiró las demás y devolvió a su lugar la que llevaba, bien visible, el mensaje de la palabra. Leonardo di Serpiero da Vinci, hijo ilegítimo de un notario y una campesina, nació probablemente en Anchiano, pedanía de Vinci en la Toscana, el 15 de abril de 1452. En ese ambiente tan próximo a la naturaleza, pasó sus primeros 14 años de vida. Falleció el 2 de mayo de 1519 en Amboise, Francia, donde trabajaba al servicio de Francisco I. En su primera biografía, publicada en 1540 y conocida como Anónimo Gadiano, encontramos esta descripción. Era atractivo, bien proporcionado, elegante y agraciado. Tenía un hermoso cabello rizado, cuidadosamente peinado, que le llegaba hasta la mitad del pecho. De inteligencia vivaz, no llegó nunca a aprender latín, lengua en la que se impartían las enseñanzas superiores, por lo que se calificaba a menudo de homo senza lettere. Sé bien que, no siendo yo literato, a algún presumido parecerá razonable criticarme aduciendo que soy un hombre sin letras. Gente estulta. ¿No saben esos que yo podría, como Mario contestó a los patricios romanos, responder diciendo que esos que se adornan de las labores de otros, las mías a mí mismo no me quieren conceder? Dirán que no teniendo letras, no podré expresar bien lo que quiero tratar. ¿No saben estos que mis cosas provienen más de la experiencia que de la palabra de otros, que fue maestra de quien escribió? Así por maestra tomo a aquella, y a aquella en todo caso me referiré. Su trayectoria artística y vital transcurrió, tras su formación en el taller de Verrocchio, al servicio de diversos señores. Ludovico Sforza, en Milán. Isabella d'Este, en una breve estancia en Mantua. César Borgia, en Urbino y la Romaña, comarca al norte de Roma. Charles d'Amboise y Gastón de Foix, de nuevo en Milán. Giuliano de Medici, en Roma. Y finalmente, Francisco I en Amboise, Francia. Leonardo da Vinci era literalmente gnóstico, ya que no aceptaba nada sin haberlo comprobado por él mismo. Se basaba, pues, en la experiencia, pero un tipo de experiencia relacionado con la propia conciencia. La conciencia en el hombre es, fuera de toda duda y sin temor a engañarnos, una especie muy particular de aprehensión de conocimiento interior, totalmente independiente de toda actividad mental. Leonardo gozó de gran fama en vida, pero fue olvidado durante casi 300 años. Entre el año de su muerte, 1519, y la apertura del Museo del Louvre, donde se exhibe la Gioconda, en 1800,
Prácticamente solo era recordado por su tratado de pintura, publicado en 1651, y solo muy recientemente se ha ido recuperando el amplio abanico de disciplinas que cultivó el maestro. Hoy día, cuando el saber está totalmente fraccionado, resulta desconcertante que un hombre pudiera dedicarse con éxito y alcanzar una notable maestría en campos tan diversos como el diseño de instrumentos musicales, la música y el recitado de composiciones, fábulas y adivinanzas, la creación de escenografías y montajes escénicos para fiestas cortesanas, la mecánica, la óptica, la ingeniería hidráulica y la aeronáutica, la ingeniería civil y militar, la metalurgia, la geología y la paleontología, la zoología y el estudio de la naturaleza, la botánica y la jardinería, la anatomía y la fisiología, la moda y la decoración, la astronomía, la física, la pintura, la escultura y el dibujo, la arquitectura y la urbanística, la cartografía, la literatura, desde la teoría del arte a la filosofía, la geometría y las matemáticas, a la que consideraba madre de todas las ciencias. En realidad, el efecto que esto nos produce hoy en día se debe a nuestro estado psicológico, y esto ha contribuido a exagerar un tanto la imagen de genio que tenemos de Leonardo, ya que en su misma época era común que las personas que destacaban en un campo lo hicieran en varios a la vez, como Leon Battista Alberti, arquitecto, matemático, poeta, criptógrafo, lingüista, filósofo, músico, arqueólogo, o Miguel Ángel, escultor, pintor, arquitecto, poeta, por poner un par de ejemplos. Lo que está sucediendo es que un cerebro y una mente menos degenerados que los actuales, como en el caso de Leonardo, capaz de comprender los misterios y mecanismos de la naturaleza, podía aplicarlos a campos del saber que hoy se hallan fraccionados por nuestra incapacidad de abarcarlos a todos en forma cabal. Conocemos todo esto porque plasmó su genio en gran cantidad de escritos, dibujos y apuntes. Francesco Melzi, amigo, secretario personal y discípulo, los heredó y los unificó, en parte, en el Tratado de la Pintura. A sus esfuerzos por ordenarlos y recopilarlos en temas, aún en vida de Leonardo, le debemos el que hayan llegado hasta nosotros tantos manuscritos del maestro. A su muerte, en 1570, su hijo se deshizo de ellos y se dispersaron por toda Europa. Tras siglos de olvido, las colecciones más importantes han ido apareciendo en Italia, Milán, Turín y Venecia, Inglaterra, Windsor y Londres, Francia, París, España, Madrid, y comprados por modernos mecenas, Estados Unidos, Nueva York y Seattle. Las primeras ediciones recopilándolos son de 1880 y 1899. Resulta francamente misterioso que escribiera a la inversa, de modo que para poder leerlos hay que reflejarlos en un espejo. Se ha especulado mucho sobre el motivo que le llevó a hacerlo, que era una forma de proteger sus escritos, que le resultaba más fácil ya que era zurdo, etc. Posiblemente estos argumentos tengan todos algo de razón, pero está claro que no fue una manía pasajera, ya que escribió más de 20.000 folios de ese modo. No hay duda alguna que Leonardo era capaz de pensar y ver en cualquiera de los dos sentidos, pues si le hubiera resultado dificultoso, no hubiera podido plasmar con espontaneidad su pensamiento, tal y como lo hizo en sus escritos. Tengamos en cuenta que se han conservado unos 7.000 folios, y se estima que solo son una tercera parte de sus anotaciones. Esta capacidad de pensar y ver al revés, y su interés por los espejos, es algo que explicará algunos de los detalles que expondremos al estudiar la Última Cena. Por otro lado, el modo de actuar de Leonardo es bien sencillo. Imita a la naturaleza, ya que su amor por ella es su fuente de inspiración. Escribió:
No existen conocimientos más elevados o más bajos, sino un conocimiento único que emana de la experimentación. De este modo, tras penetrar la apariencia de las cosas, es capaz de ocultar grandes verdades tras imágenes sencillas, y omite a propósito los símbolos tradicionales para volcarse en el más evidente, el propio hombre y su actitud ante la vida. Así, el misterio está a la vista, pero no es percibido por el que no está preparado. Solo el que activa la conciencia detecta los detalles que conducen al misterio que se oculta tras la obra. Su arte es bello y objetivo, dirigido a la conciencia humana, que busca reunirse con su creador y el de toda la naturaleza. Su fama en vida se debió más como músico, narrador, filósofo e inventor que como pintor, pues tenía merecida reputación de no acabar sus obras. Tras su muerte y durante los 3 siglos siguientes, su fama se apoyó únicamente en un pequeño número de obras, incluso inacabadas o esbozadas y hasta desaparecidas, y solo a partir del siglo XIX se empezó a descubrir al científico. De hecho, de las 17 obras que se aceptan como suyas, solo La Adoración de los Magos, inacabada, El San Jerónimo, inacabado, La Última Cena, en muy mal estado, y La Gioconda, relativamente bien conservada, son las únicas 4 que no han generado ninguna controversia. Charles d'Amboise escribe en 1506: «Las egregias obras de arte que ha dejado en Italia, y máxime en esta ciudad, Milán, maestro Leonardo da Vinci, vuestro conciudadano, han inclinado a cuantos las vieron a amarlo de manera singular, aunque no lo hayan conocido. Y nosotros queremos confesar ser de aquellos que lo amaban antes de conocerlo en presencia. Pero después de haberlo tratado, et cum experientia, probado sus virtudes, vemos verdaderamente que su nombre, celebrado por la pictura, es oscuro para lo que merecería ser laudado en otras cualidades que son en él de grandísima virtud». También podríamos calificarlo de gnóstico por su cultivo de la ciencia, el arte, la filosofía y la religión. Como artista y como científico no nos extenderemos en dar ejemplos, pues son facetas muy conocidas y estudiadas hasta la saciedad. Pero respecto a la filosofía y la religión, merece la pena citar algunos textos. Baltasar Castiglione dice en El Cortesano de 1528: «Otro de los primeros pintores del mundo, Leonardo, desprecia aquel arte en el que es rarísimo y se ha puesto a aprender filosofía, en la que tiene tan extraños conceptos y nuevas quimeras que él mismo, con todo su arte, no sabría pintarlas». Según Benvenuto Cellini, recogiendo un testimonio de Francisco I en 1542, «No quiero dejar de repetir lo que escuché a su rey, que me dijo, estando presente el cardenal de Ferrara, el de Lorena y el rey de Navarra, que no creía que hubiese nacido nunca ningún otro hombre que, como Leonardo, sabiendo tanto sobre escultura, pintura y arquitectura, fuese sobre todo tan admirable filósofo». Y en 1550 escribió Giorgio Vasari que Leonardo alimentó en su ánimo un juicio tan herético que no se acercaba a ninguna religión, reconociéndose incluso con osadía ser más filósofo que cristiano. Estos testimonios señalan, sin lugar a dudas, que Leonardo tenía unas ideas muy claras y que no coincidían con las que imperaban en su tiempo, algo que en su propia época le valió fama de personaje misterioso, casi rozando lo herético. Por supuesto, la religión debe entenderse en su sentido literal de religare, es decir, la reunión del ser humano con su verdadero origen, y no como adhesión a una forma religiosa particular. Escuchemos al propio Leonardo. El amor a un objeto, cualquiera que sea, es hijo de su conocimiento. El amor es tanto más ferviente cuanto más cierto es el conocimiento, pero la certidumbre
nace del conocimiento integral de todas las partes que reunidas forman el todo que debe ser amado. Si no conoces a Dios, no podrás amarlo. Si lo amas por el bien que de Él esperas y no por su virtud soberana, imitas al perro que menea la cola y festeja con sus saltos a quien le va a dar un hueso. Si el animal conociera la superioridad del hombre, lo amaría mejor. Por eso podemos afirmar sin ningún género de duda que Leonardo contempló cara a cara a su Divina Madre y la plasmó en un cuadro que llevó siempre consigo y que iba retocando constantemente. De su padre interior solo hizo un esbozo. Algunos historiadores del arte están de acuerdo en que en ese autorretrato el artista, de unos 58 años, no podía tener ese aspecto, correspondiente a una edad mucho más avanzada a la que tenía en el momento de su elaboración. Acudamos a las palabras de Samuel Aumbeor. Se necesita de la imaginación consciente, de la imaginación activa, de la imaginación intencional. Ese tipo de imaginación desarrollada es grandiosa, sublime. Ese tipo de imaginación desarrollada permitió a Leonardo da Vinci plasmar en el lienzo a la Gioconda, que entre paréntesis, mucho se ha hablado de la Gioconda. Algunos suponen que fue la novia de Leonardo. Se equivocan los que así piensan. Cuando uno mira la Gioconda, y yo los invito a ustedes a que reflexionen en esto, a que observen el cuadro de la Gioconda, ve que no tiene nada de noviazgo. No aparece en ella nada semejante. Es un cuadro sublime. Lo mira uno y siente un éxtasis, un algo en el corazón muy distinto a las emociones inferiores. Siente uno un algo sublime, como si se encontrara uno frente a un deiduso o a un ángel. En la Gioconda no hay nada de voluptuosidad, ni de erotismo, ni de coquetería, o algo que se pudiera parecer a cosa humana. No hay nada de eso en la Gioconda. Se necesita ser intuitivo para entender lo que es la Gioconda. Leonardo da Vinci, en su traslúcido, captó la imagen de la Gioconda, que no es una imagen fantástica lo que captó. Captó a su propia Madre Divina Kundalini. A esa es a la que pinta en el lienzo, a su Madre Divina. ¿En qué me baso yo para decirles a ustedes que la Gioconda es la Madre Divina Kundalini de Leonardo da Vinci? ¿En qué me baso? Me baso en que soy alquimista y cabalista. Si ustedes miran el cuadro de la Gioconda, verán dos caminos allá, al lado y lado de la figura central. Uno de esos caminos es espiraloide, el de la izquierda, y va al agua. El otro es un camino más largo. En vez de dirigirse al agua, se interna en un bosque. Allí está la clave. El que entiende cuáles son los dos caminos sabe muy bien que Leonardo da Vinci pintó a su Madre Divina Kundalini. El camino ese espiraloide que va al agua es el camino húmedo de la alquimia. Algunos iniciados, cuando llegan al estado legítimo de hombres reales, verdaderos, en el sentido más completo de la palabra, se definen por la senda espiral nirvánica, la vía húmeda. Esos se sumergen en el nirvana y por allá, en eternidades de eternidades, toman cuerpo alguna vez y pueden tomar cuerpo en cualquier planeta del espacio infinito para dar un paso adelante. De manera que ellos viven, ante todo, en felicidad, son dichosos. Los otros, los que escogen la vía seca, o sea, la directa, se internan en el bosque de la alquimia. Y Leonardo da Vinci pinta a su Madre Divina Kundalini entre los dos caminos, el de la espiral, o sea, la vía húmeda, y ese, el otro, el de la directa, que se interna en el bosque de la alquimia. Obviamente, solo con la ayuda de la Madre Divina Kundalini puede uno avanzar en cualquiera de las dos vías, sea en la vía húmeda o sea en la vía seca. Los alquimistas, hablando en lenguaje simbólico o alegórico, dicen que en la vía húmeda el trabajo se realiza o se puede realizar en 18 meses.
y que el trabajo en la vía directa, es decir, en la vía seca, se puede realizar en 8 días. Naturalmente se está hablando en números simbólicos, pero resulta que, afortunadamente, somos alquimistas y conocemos el lenguaje de los alquimistas. Debido a eso podemos afirmar, en forma enfática, que la Gioconda de Leonardo da Vinci es su propia divina Madre Kundalini. Y la vio, sí señor, la vio. Así pues, si él no hubiera desarrollado el translúcido, ¿cómo podría haberla visto? Pero él había desarrollado el translúcido y aún más. Había subido por la escala de la inspiración y había llegado también a la tercera escala, que es la de la intuición. Pues bien, en 1987, Lilian Schwartz y Gerald Hofmann unieron informáticamente ambas imágenes, que miran una a la derecha, la Mona Lisa, y la otra a la izquierda, autorretrato. Y, corrigiendo ese detalle y superponiéndolas, encontraron la sorprendente coincidencia de los dos rostros, es decir, representan al mismo ser, pero en sus polos femenino y masculino. Leonardo es el ser humano desarrollando al máximo todas sus posibilidades, un personaje misterioso en el que destaca ante todo la búsqueda de la verdad y por tanto la de su propio ser. Escribió: No se puede poseer mayor gobierno, ni menor, que el de uno mismo. Ciencia, arte, filosofía, religión. ¿Algún otro hombre en la historia ha encarnado en forma más pura estos pilares del supremo conocimiento humano? Esta obra de arte universal es la única de las 17 pinturas conservadas que Leonardo no pintó sobre tabla. Se encuentra en el convento de dominicos de Santa Maria delle Grazie, en Milán, y fue un encargo de Ludovico Sforza para decorar el refectorio o comedor de los monjes. Fue realizada entre 1495 y 1497, cuando debía haber sido acabada en un año. También sabemos que Leonardo empezó a trabajar en esta pintura por lo menos desde 1494. El hecho de absorber la atención del artista durante 4 años provocó la impaciencia de sus mecenas y puso a prueba la serenidad de Leonardo. Si hubiera pintado al fresco, técnica de rápida ejecución, no hubiera podido dedicarle el tiempo que exigía su manera reflexiva de trabajar. Así que utilizó temples y óleos en seco que perjudicaron la pervivencia de la obra hasta el extremo que a los 3 años empezó a mostrar signos de deterioro. En 1517, Antonio de Beatis fue el primero en testificar que la obra ya estaba dañada. Que es excelentísima, aunque empieza a deteriorarse, no sé si por la humedad que se desprende del muro o por alguna otra causa. Y, hacia 1550, escribió Vasari, tras contemplarla, que el mural estaba tan deteriorado que lo único que se distingue es una mancha oscura. Se ha conservado el testimonio de un contemporáneo de Leonardo, Matteo Bandello, que describió en su novela 63, publicada en 1554, su manera de trabajar. Solía Leonardo aún a menudo, y varias veces lo he visto y considerado yo mismo, ir por la mañana temprano a subir al andamio, porque el cenáculo está un tanto elevado del suelo. Solía, digo, desde el amanecer hasta que se hacía de noche, no dejar nunca el pincel de la mano, sino que se olvidaba de comer y beber y continuamente pintaba. Y después pasarían 2, 3 y aún 4 días que no pondría mano en la obra, y sin embargo permanecía allí 1 o 2 horas al día para solo contemplarla, considerando y examinando y juzgando sus figuras. También lo he visto, según la humorada o el capricho le tocaba, salir a mediodía, cuando el sol está en el León, desde la corte vieja donde estaba componiendo aquel estupendo caballo de tierra, e ir a las Gracias, y subiendo al andamio, tomar el pincel y dar 1 o 2 pinceladas a una de aquellas figuras,
e inmediatamente marchar a otro lugar. En agosto de 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, varios bombardeos aéreos de norteamericanos e ingleses destruyen el refectorio. Solo la pared con la famosa pintura, protegida por los monjes, se salva milagrosamente. Paradójicamente, al reconstruirse el edificio se ataja el mal principal, la humedad que atacaba la pared. A partir de aquí se inicia un proceso de resurrección de la obra. En 1958 se puede dar por definitivamente detenido el proceso de destrucción. En 1997 finalizó la 10ª y última restauración, que duró 20 años, realizada por Pinin Brambilla Barcillon, y que ha redescubierto al Leonardo original al despojarlo de los repintes y añadidos de las nefastas restauraciones anteriores. Lo que vemos hoy día es aproximadamente un 20% del original. Sin embargo, y aun siendo una sombra de lo que era originariamente, impacta profundamente al espectador. La impresión que causó y su lamentable estado provocaron que se hicieran muchas copias. Goethe consideraba que la mejor era la del discípulo de Leonardo, Marco do Giono. Tanto esta copia como la de Gianpetrino fueron realizadas por discípulos que seguramente participaron en la pintura original. Esta última, también de 1520, es la que fue usada como modelo para la última restauración. Ludovico Sforza, duque de Milán, fue el que encargó la obra, en el marco de la remodelación de todo el convento, que iba a ser el mausoleo familiar. Se puede decir que la pintura es una continuación del comedor de los monjes. A tal grado llega la inserción de la escena en la sala, gracias a la perspectiva, que pareciera que los mismos monjes están asistiendo a la última cena del Cristo. Mide 8,8 metros de largo, por 4,6 de ancho, y las figuras son 1,5 veces más grandes que el tamaño natural, lo que contribuye a su monumentalidad. Los estudiosos de Leonardo concuerdan en que el punto de vista ideal de la Santa Cena se encuentra entre los 4 y 4,5 metros, muy por encima del nivel visual accesible a un espectador de estatura normal. Esto no deja de ser algo que Leonardo hiciera a propósito, quizá para indicar que la obra encerraba un significado más elevado que lo que parece a simple vista. Para representar la mesa donde están sentados Jesús y los apóstoles, Da Vinci tomó como modelo las mismas mesas de los monjes del convento de Santa María delle Grazie. Y no solo eso, sino también los manteles, las fuentes, los platos, los vasos y las vajillas. El foco principal de luz llega del lado izquierdo del espectador e ilumina el lado derecho, lo que aumenta la sensación de realismo al coincidir con la fuente natural de luz de las ventanas del refectorio. Hay 2 focos más de luz, que el artista combina magistralmente. Las ventanas del fondo iluminan desde atrás y la misma luz ambiental del refectorio lo hace frontalmente. El resultado es la parte izquierda en penumbra, la parte derecha iluminada y el fondo sombreado. El efecto final es que la armonía y vivacidad del conjunto impactan la conciencia del espectador, que se siente espontáneamente atraído, sea cual sea su lugar y época de procedencia. Otro hecho excepcional e innovador de esta pintura es que el tema de la Eucaristía se solía representar en los retablos de las iglesias, es decir, el lugar donde se lleva a cabo el rito, por lo que el sentido que Leonardo le quiso dar al situarlo en un refectorio sin duda implicaba nuevos significados. La genialidad del artista estriba en que cada apóstol se identifica por su reacción, según los evangelios, los apócrifos y diversas leyendas. Leonardo estudió la propagación de las ondas sonoras, lumínicas y acuáticas, y lo condensó en la reacción de los apóstoles ante un impacto,
las palabras de Cristo. Sus reacciones responden a estos estudios y suponen una equiparación de los seres humanos a las ondas de energía. El genio herético de Leonardo se revela de una forma bien sencilla, pero solo evidente a la conciencia humana. La importancia de esta escena estaba siempre en que se instituyó la Eucaristía, el pacto entre el Cristo y los apóstoles, y consecuentemente de todos los seguidores de la Iglesia. Se sabe que el artista conoció las versiones de Taddeo Gaddi, Fra Angelico, Andrea del Castaño